el asambleísta Edgar Quesada. Señora Presidenta de la Asamblea Nacional, señores asambleístas, hoy estamos convocados en el lugar más sagrado de la democracia para tratar este juicio político al defensor del pueblo. Somos asambleístas de la República del Ecuador y nos debemos a la ley porque los gobiernos deben ser más de leyes que de hombres. Nunca podemos olvidarnos el derecho a la presunción de inocencia. Yo creo que aquí hay gente más inteligente y conocedora del derecho que este humilde asambleísta. Pero lo que nos enseñaron en las aulas universitarias es a defender la ley más que los intereses, más que la necesidad de venganza de los que ejercen el poder. ¿Por qué, señora Presidenta, lo que se siente es una vendetta contra quien acusó clara y duramente los ataques contra el pueblo desarmado en octubre del 2019? Las nacionalidades, el Pachacuti, la CONAIE, puso los muertos. Guayaquil nos cerraron las puertas y no ha pasado nada. Y que no se diga aquí que se defiende a la persona, que no se diga aquí que este asambleísta aprueba o desaprueba sus actos privados. Para eso están las instancias pertinentes. Ahí debe actuar la fiscalía. Y si cometió un delito, debe caerle el máximo peso de la ley. No olvidemos que aún existe esta presunción de inocencia. Es una garantía constitucional reforzada por los tratados de derechos humanos suscritos por el Ecuador, por la cual ninguna persona podrá ser tratada como autora o partícipe de un hecho delictivo. Esto mientras no exista contra ella una resolución firme o sentencia ejecutoriada. Por otro lado, la prisión preventiva en doctrina solo se aplica por el grado de peligrosidad. Al interpelado se lo ha puesto prisión preventiva y si esta se aplica de acuerdo al grado de peligrosidad, lo que nos preguntamos ahora es peligrosidad ¿para quién? Seguramente para los que ostentan el poder y que veían en aquellas acciones un peligro, porque para muchos poco es octubre. Los muertos como si nada. Para ellos, aquellos muertos que pusieron el pecho para que este gobierno indolente baje el precio de los combustibles, que hoy en día podemos observar que los precios están por las nubes. Hay que hacer un análisis sobre las causas de la interpelación, sobre el incumplimiento del toque de queda. Damos el decreto ejecutivo 1291, que regía desde las 20 horas del 23 de abril del 2021 hasta las 23 horas 59 del 20 de mayo del 2021 y que afectaba a 16 provincias del Ecuador, incluido Pichincha.
establece en el artículo 3 la restricción de la movilidad. Pero este mismo decreto en el artículo 5 constan las excepciones en el numeral 19, en donde hace referencia a los funcionarios públicos. Por lo tanto, señora presidenta y compañeros, el defensor del pueblo, pues es un servidor público. Sobre las supuestas actos de violencia de género, señora presidenta y compañeros, uno de los principios de la democracia es la división de funciones o de poderes. ¿Desde cuándo somos parte de procesos judiciales? Ya que nuestra intervención debe ser en el tema que no nos inmiscuya en el tema judicial. Por lo tanto, debemos ser más cuidadosos al momento de actuar de acuerdo a nuestras competencias como asamblea. Más aún cuando existen versiones dadas por miembros policiales, quienes establecen que quien agredió violentamente a la presunta víctima fueron personas desconocidas. Este tema de tipo privado deben ser tratados e investigados por y ante la justicia penal, dentro del ámbito de los jueces de la Corte Nacional, así como la Fiscalía General del Estado, no por la Asamblea Nacional, ya que pronunciarse al respecto podemos vulnerar el principio de inocencia. Sobre este punto, la CIDH se ha pronunciado en el caso Acosta y otros versus el gobierno de Nicaragua, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció el derecho a la presunción de inocencia, exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública mientras no se acredite su responsabilidad penal conforme a la ley. Por ello, aquel derecho no puede ser violado, tanto por los jueces a cargo del proceso como por otras autoridades públicas, por las cuales estas deben ser discretas y prudentes. Sobre el tema de supuesta arrogación de funciones, el presidente encargado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, David Rosero, indica que el defensor del pueblo fue posesionado el 16 de abril del 2019 para un periodo de 5 años y que es de competencia exclusiva de él nombrar a su subrogante, además de indicar que sigue en funciones, ratificando así la validez de los actos realizados. La Real Academia de la Lengua nos dice en arrogarse, atribuirse una facultad, un derecho, un mérito. El defensor del pueblo ocupa el cargo luego de someterse a un concurso de oposición y méritos. Señora presidenta, a juicio de este asambleísta y en razón de la información presentada, existiría una usurpación, pero no del actual defensor del pueblo, sino de quien está actuando hoy como supuesta defensora. Desde el 18 de junio del 2021. En estos días, yo llamó la atención bastante, en estos días se ha realizado el cambio del 65% de funcionarios en la Defensoría del Pueblo. ¡Qué rapidez! Hecho que se explica por sí solo de la intención política de cesar en funciones y poner personas más alineadas a otros poderes y agendas. Es preocupante. Hoy tenemos que tomar muy en cuenta y determinar la veracidad de lo indicado en la intervención del defensor del pueblo. Sobre el mal uso del vehículo, ya se manifestó que existe una orden de movilización con el formato de la Contraloría General del Estado
de acuerdo al artículo 6 del reglamento para el control de vehículos del sector público. Fue público y notorio que luego de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y de la denuncia por delitos de lesa humanidad, señora presidenta, sucumbíos tenemos aún 3 presos por octubre. Tenemos a Chacha, a Villamil y Pachacama. Eso es lo que tenemos en Sucumbíos y hasta el día de hoy no han recobrado su libertad. Y otros sentenciados por salir a reclamar un justo derecho en beneficio del pueblo ecuatoriano. En esa razón se debe dar este juicio político para que la Asamblea y sus miembros podamos indagar más sobre estos hechos y el manejo de poder que sospechamos tiene este caso, y darle la oportunidad a todos, inclusive lo que se hizo, escucharle al defensor del pueblo. Y luego en la votación, pues tomaremos la decisión que así toque hacerlo. Muchísimas gracias, señora presidenta.